¿Cómo nos llama Dios hoy? A través del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación. ¿Por qué los ángeles no nos traen nueva información hoy? 1. Porque la fe fue una vez por todas entregada. 2. Porque todo el propósito de Dios ha sido declarado. 3. Porque tenemos todo lo relacionado con la vida y la piedad. 4. Porque se nos advierte que no agreguemos ni quitemos de la Biblia nada. ¿Están los ángeles todavía activos hoy? ¿Cómo? Los ángeles están activos porque se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles están activos porque llevan a los espíritus de los muertos al Hades. Los ángeles están activos engañando a los escogidos de Dios si les fuere posible, hablando de los ángeles malos. Los ángeles siguen trayendo falsas doctrinas, hablando de los ángeles malos. ¿Qué trabajo esperan hacer los ángeles? Los ángeles volverán con Jesús en su segunda venida, juntarán a sus escogidos o elegidos, recogerán del reino o iglesia a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los ángeles apartarán a los malos de entre los justos. Los ángeles recogerán para dar retribución o castigo a los que no obedecieron el Evangelio. Los ángeles serán testigos de nuestro juicio, y los ángeles echarán en el horno de fuego a los malos que no obedecieron el Evangelio. De la serie Enseñando la verdad sobre los ángeles, presento la lección número 2. ¿Traen los ángeles revelaciones del mensaje de Dios hoy? ¿Traen los ángeles revelaciones del mensaje de Dios hoy? En este estudio veremos qué están haciendo los ángeles hoy. Veremos también qué trabajo esperan hacer los ángeles. Sabiendo que los ángeles no nos traen mensajes ni revelaciones de Dios hoy. Veremos ejemplos de falsas revelaciones angélicas, tales como el islamismo con Mahoma y el ángel Gabriel, también como el mormonismo con José Smith y el ángel Moroni. Además, para saber más acerca de los ángeles, veremos la naturaleza y atributos de los ángeles y qué dice la Biblia acerca de los ángeles. Nuestro texto ancla está en Hebreos 1, del 1 al 2, que dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, sabiendo que tenemos lo que dice el escritor a los hebreos en este pasaje, que en estos postreros días, o sea, en esta dispensación cristiana, Dios nos habla por medio de su Hijo Jesucristo, a través de su palabra, que está escrita en el canon sagrado que es la Biblia, el cual ya se cerró. Ya no tenemos mensajes ni revelaciones que nos traigan los ángeles hoy. Introducción. Estamos viendo en la diapositiva la inmensa propaganda, tanto en libros como en películas, que se han hecho acerca de los ángeles. Vivimos en un mundo que está acosado por lo que algunos han llamado manía de ángeles. ¿Sabía usted que existen muchos millones de búsquedas sobre los ángeles en el Internet? Y que cada mes en todo el mundo se incrementa la búsqueda de información acerca de ellos. Además,
Se han escrito cientos de libros, documentales, películas, artículos, páginas web y programas de televisión dedicados al tema de los ángeles. Lamentablemente, hay demasiada desinformación y falsa doctrina sobre el tema, y ha habido muy poca enseñanza bíblica sólida sobre los ángeles. En 1994, la revista Time lanzó una encuesta donde descubrieron que el 69% de los estadounidenses creen en los ángeles, el 46% cree que tiene un ángel de la guarda y el 32% cree que ha tenido un encuentro personal con un ángel. Ahora, eso nos dice que tenemos mucho trabajo en la iglesia del Señor para enseñar la verdad acerca de los ángeles. ¿Sabía usted que hay más de 300 referencias a los ángeles en la Biblia? Aproximadamente la mitad de ellas en el Antiguo Testamento y la otra mitad de ellas en el Nuevo Testamento. En este estudio vamos a refutar algunas de estas falsas doctrinas que se enseñan popularmente acerca de los ángeles. Contenido de la lección número 2. 1. ¿Qué dice la Biblia acerca de los ángeles? 2. Naturaleza y atributos de los ángeles. 3. ¿Cómo es la apariencia de un ángel bíblicamente? 4. Hoy no necesitamos más revelaciones porque el canon sagrado ya fue cerrado. 5. Falsos profetas engañan haciendo creer que Dios les envía ángeles para manipular a la gente. 6. Supuestas revelaciones angélicas recibidas por fundadores de religiones humanas como Mahoma, José Smith y otras sectas. 7. ¿Cómo nos llama Dios hoy? 8. ¿Por qué los ángeles no nos traen mensajes de Dios hoy? 9. ¿Cómo están los ángeles activos hoy? 10. ¿Qué trabajo esperan hacer los ángeles? Concluiremos en este estudio que los ángeles no nos traen mensajes ni revelaciones de Dios hoy. Punto 1 del contenido del estudio. ¿Qué dice la Biblia acerca de los ángeles? La respuesta: los ángeles son seres espirituales que tienen inteligencia, emociones y voluntad. Esto es verdad en ambas clases de ángeles, buenos y malos. 1. Los ángeles poseen inteligencia. Abra su Biblia en Mateo 8:29 y 1 de Pedro 1:12. 2. Los ángeles muestran emociones. Vea Lucas 2:13, Santiago 2:19 y Apocalipsis 12:7. 3. Los ángeles demuestran que tienen voluntad. Lea 2 de Timoteo 2:26 y Judas 6. 4. Los ángeles son seres espirituales. Lea Hebreos 1:14. Sin un cuerpo físico real. El hecho de que no tienen cuerpos no afecta el que tengan personalidades. El conocimiento que poseen los ángeles está limitado al hecho de ser seres creados. Esto significa que no son omniscientes como Dios. Mateo 24:36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. La palabra omnisciente quiere decir que conoce todas las cosas reales y posibles. Continúo en el punto 1 del contenido del estudio. ¿Qué dice la Biblia acerca de los ángeles?
Los ángeles son de un orden enteramente diferente al de los seres humanos. 1. Los seres humanos no se convierten en ángeles después de morir. 2. Los ángeles nunca se convertirán y nunca fueron seres humanos. 3. Dios creó a los ángeles tanto como a los humanos. En ninguna parte de la Biblia dice que los ángeles son creados a la imagen y semejanza de Dios, como lo son los humanos. Leamos Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 4. Los ángeles son seres espirituales que pueden hasta cierto grado tomar forma física. La cosa más grande que podemos aprender de los ángeles es su instantánea e incuestionable obediencia a los mandatos de Dios. Otra vez repito, es su instantánea e incuestionable obediencia a los mandatos de Dios, que los humanos les debemos imitar. Estamos en el punto 2, naturaleza y atributos de los ángeles. 1. Son espíritus, Hebreos 1:14. 2. No tienen sexo, Lucas 20:34 al 36. 3. Son inmortales. 4. Tienen tanto formas visibles como invisibles, Números 22 al 35. 5. Aparecen con la semejanza de forma humana, lea Génesis 18, 2, 4 y 8. 6. Tienen emociones, lea Lucas 15 del 1 al 10, ángeles regocijándose. Número 7. Son inteligentes y sabios, lea 2 de Samuel 14:20. Número 8. Son poderosos, lea Salmo 103:20. 9. No tienen necesidad de descansar, Apocalipsis 4:8. Número 10. Viajan a velocidades increíbles, lea Apocalipsis 8:13. 11. Hablan en idiomas, lea 1 Corintios 13:1. 12. Son innumerables, lea Lucas 2:13, Hebreos 12:22, Salmo 68:17. 13. No se casan ni tienen hijos, lea Lucas 20:34 al 36. 14. Son obedientes, lea Salmo 103:20. 15. Son santos, Apocalipsis 14:10, Marcos 8:38. 16. Son reverentes. Su actividad más importante es adorar a Dios. Nehemías 9:6, Filipenses 2:9 al 11, Hebreos 1:6. Son reverentes. Su actividad más importante es adorar a Dios, la cual los humanos deberíamos imitarla. Continúo en el punto 2 del contenido de la serie. El título es Naturaleza y atributos de los ángeles. 1. Son seres espirituales. A. Llamados espíritus, lo que sugiere que no tienen cuerpos corporales. Lea Hebreos 1:14. B. Aunque se revelaron a veces en forma de cuerpos humanos. Lea Génesis 18:3. C. No funcionan como seres humanos en cosas tales como el matrimonio. Lea Marcos 12:25. D. No están sujetos a la muerte. Lea Lucas 20:36. 2. Son seres creados. A. Son parte de la creación que es alabar a Jehová. Salmo 148:1-5. B. Fueron creados por Cristo entre todas las demás cosas. Lea Colosenses 1:16. 3. Son innumerables. A. Una compañía innumerable.
Lea Hebreos 12:22. B. Las descripciones de Juan sugieren que su número es incontable. Lea Apocalipsis 5:11. 4. Son una orden superior a la del hombre. A. El hombre fue creado más bajo que los ángeles. Lea Hebreos 2:6-7. B. Los ángeles no son capaces de morir. Lucas 20:36. C. Tienen mayor sabiduría, aunque limitada. Segunda de Samuel 14:20. Mateo 24:36. D. Tienen mayor poder, aunque también es limitado. Mateo 28:2. Daniel 10:13. 5. Siempre aparecieron como hombres. A. Nunca como mujeres o niños. Siempre vestidos. B. Aparte de los querubines y los serafines, cuya clasificación como ángeles es sospechosa, aunque nunca tienen alas. Apocalipsis 8:13, Apocalipsis 14:6. C. Muchas veces estaban tan disfrazados de hombres que no fueron identificados por primera vez como ángeles. Génesis 18:1-2, 19:1 y Hebreos 13:2. Paso al punto número 3 del contenido. ¿Cómo es la apariencia de un ángel bíblicamente? Si cierra usted los ojos e invoca la imagen de un ángel en su mente, ¿qué es lo que usted vería? Inciso A. ¿Vería usted tal vez a una hermosa mujer con alas y un halo? Inciso B. Tal vez vería una adorable querubín flotando en una nube. Inciso C. Alguien podría decir, no, lo que veo es un coro angelical cantando y tocando sus arpas. D. Sin embargo, en la Biblia, el hecho del asunto es que los ángeles nunca aparecen como mujeres o niños, nunca tienen arpas y halos. Inciso E. Se dice que cantan solo una vez en Job 38, verso 7, donde Dios le preguntó a Job dónde estaba cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Inciso F. En el libro de Job, los ángeles son llamados hijos de Dios. Job 1:6. Inciso G. Los ángeles solo tienen alas en las obras de arte o visiones. Inciso H. Suelen aparecer hombres jóvenes vistiendo vestimentas blancas brillantes. Y considere, por ejemplo, el capítulo 24 de Lucas en el versículo 4, que es típico. En la tumba vacía, la Biblia dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Esa es típicamente la forma, hombres con brillantes ropas, en que los ángeles son retratados en la Biblia, en textos históricos destinados a ser leídos. Punto 4 del contenido. Hoy no necesitamos más revelaciones porque el canon sagrado ya fue cerrado. La palabra ángel, después de todo, significa un mensajero, y son a menudo retratados en la Biblia como entregando mensajes del cielo a la tierra. ¿Todavía hacen esto hoy? La respuesta de la Biblia es no. Inciso A. En el versículo 3 de Judas dice, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe o evangelio ya fue entregada a los santos. El canon sagrado ya se cerró. Inciso B. En 2 de Timoteo 3, 16-17, el apóstol Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con la Escritura o Biblia es suficiente. Inciso C. Igualmente, en 2 de Pedro 1, versículo 3, el apóstol Pedro nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Aquí se subraya la completa suficiencia de la voluntad revelada de Dios, la fe del Evangelio, y así da seguridad al creyente de que Dios suple todas sus necesidades espirituales. En la Biblia, en otras palabras, tenemos una revelación completa y suficiente de la mente de Dios. Dios nos dice todo lo que necesitamos saber para ser y permanecer salvos. Ahora de esto, llegamos a la conclusión de que, número 1, no queda nada para que un ángel lo revele. Número 2, no hay mensajes para que los ángeles nos tengan que entregar. Número 3, de hecho, la Biblia es suficiente. Número 4, entonces, no necesitamos revelaciones modernas más allá de lo que está escrito en las páginas de la Biblia. Paso ahora al punto 5 del contenido. Falsos profetas engañan haciendo creer que Dios les envía ángeles para manipular a la gente. De hecho, en Gálatas 1, versículos 8 y 9, los ángeles tienen prohibido cambiar el evangelio para que no incurran en el juicio de Dios. Pablo escribió en Gálatas 1, 8 al 9, mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La verdad es que las afirmaciones falsas de la revelación angélica no son nada nuevo. Hubo un viejo profeta que mintió diciendo que un ángel le había hablado, como lo vemos en la imagen de la diapositiva. En Primera de Reyes 13:18 dice: y el otro, que era un viejo profeta que moraba en Bet-El, le dijo al varón de Dios, profeta de Judá, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. El viejo profeta de Bet-El inventó, mintiéndole al varón de Dios, diciéndole de que Dios mismo, a través de un ángel, le había ordenado que lo llevara a comer y beber a su casa. Vemos aquí el caso típico que suelen usar los falsos profetas que engañan a la gente, haciéndoles creer que Dios les envía ángeles para manipular y controlar a la gente, como lo hizo el viejo profeta de Bet-El, Mahoma, José Smith Jr., etc. Punto 6 del contenido. Supuestas revelaciones angélicas recibidas por fundadores de religiones humanas, Mahoma, José Smith y otras sectas. La verdad es que las falsas doctrinas siempre tienen consecuencias perjudiciales. Doy algunos ejemplos. Inciso A, el ejemplo del falso profeta Mahoma. Consideremos, por ejemplo, al llamado profeta Mahoma, que vivió en Arabia en el siglo VI después de Cristo. Afirmó que mientras estaba meditando en una cueva, el ángel Gabriel se le apareció y recibió las primeras revelaciones de Alá a través del ángel, que finalmente se convirtieron en el libro sagrado islámico, el Corán.
Piense por un momento en los ríos de sangre que han sido derramados, las muchas personas que han sido heridas y asesinadas a causa de estas afirmaciones falsas de revelación angélica. Recordemos los ataques al World Trade Center perpetrados por extremistas musulmanes. Continúo en el punto 6 del contenido. Supuestas revelaciones angélicas recibidas por fundadores de religiones humanas, Mahoma, José Smith y otras sectas. El ejemplo del falso profeta José Smith. En 1820, un hombre llamado José Smith Jr., que afirmó que un ángel llamado Moroni, el cual por cierto no se menciona en la Biblia, según José Smith, ese ángel Moroni se le apareció y le mostró dónde podía encontrar las planchas de oro que supuestamente se tradujeron por el poder de Dios y que finalmente se convirtieron en el Libro de Mormón. ¿Cuántas almas han estado en peligro por la falsa doctrina enseñada por el mormonismo? ¿Cuántas personas han sido heridas y asesinadas debido a los principios falsos del mormonismo? El mormonismo, como el Islam, tienen una historia larga y sangrienta, y los remontamos directamente a las falsas afirmaciones de revelación angélica que han surgido a lo largo de los años. Continúo en el punto 6 del contenido de las supuestas revelaciones angélicas recibidas por fundadores de religiones humanas, como Mahoma, José Smith, etc. El inciso C y último de este punto. Se escriben libros para tratar de convencer a la gente que los ángeles siguen revelando mensajes de Dios. Además, se supone, contrario a lo que la Biblia enseña, que debemos creer que Dios está revelando mensajes a los católicos, a los protestantes, a los evangélicos, a los pentecostales, a los mormones, a los testigos de Jehová, a los musulmanes, a los judíos, a los hindúes y al movimiento religioso de la nueva era. Todos ellos están escribiendo libros que afirman que Dios reveló esos mensajes. El Nuevo Testamento de Jesucristo es absoluto, completo y definitivo, mientras que el Libro de Mormón es superfluo y es otro evangelio. 4 aseveraciones que están en la Biblia que no dejan espacio para el Libro de Mormón. Número 1. Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Número 2. La verdad fue completamente revelada en el primer siglo. Primera de Corintios 13:8 al 10 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Número 3. Por lo tanto, el Evangelio se llama la ley perfecta de la libertad. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y número 4, la fe una vez fue entregada a los santos. Judas 3, que dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe,
que ha sido una vez dada a los santos. Toda la verdad es, inciso A, el Nuevo Testamento de Cristo. Inciso B, la revelación de la mente de Dios. 1 Corintios 2, 11 al 13. Inciso C, la doctrina de Cristo. 2 Juan 1, 9 al 11. Inciso D, el Evangelio. Gálatas 1, 8 al 9. Inciso E, la fe. Judas 1, 3. Además, dado que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, 2 de Pedro 1, 3, entonces el libro de Mormón solo puede contener lo que se refiere a la muerte y la impiedad. Lo que se refiere a la muerte y la impiedad. El libro de Mormón no solo es superfluo, sino que está condenado como otro evangelio, Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 6 al 9. No se le permite al hombre agregar o disminuir a la palabra de Dios. Lea Apocalipsis 22, 18 y 19. Entramos a la conclusión. Así los ángeles hoy nos traen el mensaje de Dios. El punto 7, ¿cómo nos llama Dios hoy? ¿O cómo nos trae Dios su mensaje hoy? Sabemos que los ángeles no nos traen ni revelan mensajes de Dios, ni que hay profetas que nos revelen el mensaje de Dios. La respuesta a cómo nos llama Dios hoy es que Dios nos llama a través del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Hebreos 1, del 1 al 2, dice que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Voy a explicar la diapositiva que se refiere a las dispensaciones. Durante la dispensación patriarcal y mosaica, como lo estamos viendo en la imagen, Dios habló por profetas a su pueblo. Y ahora, en la dispensación cristiana, Dios nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Como lo dice Hebreos 1, del 1 al 2, que dice que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Lo que es la dispensación es un trato de Dios hacia el hombre, y es una administración prácticamente. Y eso lo leemos en Colosenses 1:25, donde dice la administración de Dios. Sabemos que nosotros estamos en la dispensación cristiana, que inicia cuando Cristo murió en la cruz y va a terminar cuando Él venga en su segunda venida, sabiendo que la dispensación cristiana es de carácter internacional, mientras que la dispensación mosaica fue nacional, fue para los judíos únicamente, y en la patriarcal era para individuos y familias. Y ahorita estamos en la dispensación cristiana. Ahora vamos a ver por qué Dios nos llama a través del Evangelio. Vamos a ver 2 de Tesalonicenses 2:14, que dice, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sing to me, all heaven, sing that song of peace, from the souls that find me it will bring release. Al llamarnos por medio del Evangelio, Dios tiene el propósito de salvarnos eternamente, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Filipenses 1:6. Romanos 1:16 leemos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es potencia, pero la ley de Moisés era débil. Romanos 8:3-4. El Evangelio es de Dios, pero la ley de Moisés era justicia humana. Romanos 10:1-3, Filipenses 3:9. El Evangelio es para salvación, pero la ley de Moisés era para condenación. Lea Romanos 7:10, 2 de Corintios 3:6-9. El Evangelio es para todo el mundo. Por eso, la dispensación cristiana es internacional, pero la ley de Moisés era solamente para los judíos. Por eso, la dispensación mosaica es nacional. Romanos 2:17 y 7-1. El Evangelio da salvación al creyente en él, pero la ley de Moisés prometía salvación solamente al perfecto en las obras de ella. Romanos 9:30-32 y Romanos 10:3-5. Continúo con la conclusión. Así los ángeles hoy nos traen el mensaje de Dios. 8. ¿Por qué los ángeles no nos traen mensajes de Dios hoy? 1. Porque la fe fue una vez por todas entregada. Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 2. Porque todo el propósito de Dios ha sido declarado. Hechos 20:27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. 3. Porque tenemos todo lo relacionado con la vida y la piedad. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 4. ¿Por qué se nos advierte que no agreguemos ni quitemos de la Biblia? Apocalipsis 22:18-19. Apocalipsis 22:18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22:19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios ha hablado y Cristo ha dado esta revelación de verdad. Es una seria advertencia y promesas basadas en condiciones. Juan dio su testimonio ocular a ello. Ahora, que el hombre no añada a ella o quite de ella, según su propia voluntad o gusto en el asunto. Añadir a ella resulta en fuertes castigos de Dios. Quitar de ella equivale a perder uno su parte en el libro de la vida, en la santa ciudad y en las promesas expuestas en este libro. Conclusión, así los ángeles hoy nos traen el mensaje de Dios. Punto 9 del contenido. ¿Cómo están los ángeles activos hoy? Los ángeles no nos traen mensajes ni revelaciones de Dios hoy. 1. Los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Veamos la parábola de la moneda perdida. Lucas 15:8-10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa?
y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. De la misma manera, ante los ojos de Dios, el pecador tiene valor. Valía la pena buscar la moneda perdida, y vale la pena buscar almas perdidas. Como había gozo cuando se encontró la moneda, ¿cuánto más debe haber gozo cuando el alma perdida es encontrada? ¿Cómo podían los fariseos murmurar cuando los ángeles se regocijan? 2. Los ángeles llevan a los espíritus de los muertos al Hades. Lucas 16:22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Los ángeles están trayendo falsas doctrinas, hablando de los ángeles malos. Gálatas 1:6-9. Mas si aún vosotros, un ángel del cielo, os anunciaría otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Finalmente, conclusión, así los ángeles hoy nos traen el mensaje de Dios. Conclusión en resumen: ¿cómo nos llama Dios hoy? A través del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación. ¿Por qué los ángeles no nos traen nueva información hoy? 1. Porque la fe fue una vez por todas entregada. 2. Porque todo el propósito de Dios ha sido declarado. 3. Porque tenemos todo lo relacionado con la vida y la piedad. 4. Porque se nos advierte que no agreguemos ni quitemos de la Biblia nada. ¿Están los ángeles todavía activos hoy? ¿Cómo? Los ángeles están activos porque se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles están activos porque llevan a los espíritus de los muertos al Hades. Los ángeles están activos engañando a los escogidos de Dios si les fuere posible, hablando de los ángeles malos. Los ángeles siguen trayendo falsas doctrinas, hablando de los ángeles malos. ¿Qué trabajo esperan hacer los ángeles? Los ángeles volverán con Jesús en su segunda venida, juntarán a sus escogidos o elegidos, recogerán del reino o iglesia a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los ángeles apartarán a los malos de entre los justos. Los ángeles recogerán para dar retribución o castigo a los que no obedecieron el evangelio. Los ángeles serán testigos de nuestro juicio, y los ángeles echarán en el horno de fuego a los malos que no obedecieron el evangelio.